El nacimiento de la filosofía, Giorgio Colli. El rey Templo, Apolo el Avieso, capta la visión a través del más directo de los confidentes, la mirada que conoce todas las cosas. Las mentiras no las aprende, ni Dios ni hombre le engaña, con obras ni con designios. Primero, la locura es la fuente de la sabiduría. Los orígenes de la filosofía, y por tanto, de todo el pensamiento occidental, son misteriosos. Según la tradición erudita, la filosofía nació con Tales y Anaximandro. En el siglo XIX se buscaron sus orígenes más remotos en fabulosos contactos con las culturas orientales, con el pensamiento egipcio y con el indio. Por ese camino no se ha podido comprobar nada, y nos hemos contentado con establecer analogías y paralelismos. En realidad, la época de los orígenes de la filosofía griega está mucho más próxima a nosotros. Platón llama filosofía, amor a la sabiduría, a su investigación, a su actividad educativa, ligada a una expresión escrita, a la forma literaria del diálogo. Y Platón contempla con veneración el pasado, un mundo en que habían existido de verdad los sabios. Por otra parte, la filosofía posterior, nuestra filosofía, no es otra cosa que una continuación, un desarrollo de la forma literaria introducida por Platón. Y sin embargo, esta última surge como un fenómeno de decadencia, ya que el amor a la sabiduría es inferior a la sabiduría. Efectivamente, amor a la sabiduría no significa para Platón aspiración a algo nunca alcanzado, sino tendencia a recuperar lo que ya se había realizado y perdido. Así pues, no hubo un desarrollo continuo, homogéneo entre sabiduría y filosofía. Lo que hizo surgir a esta última fue una reforma expresiva, fue la intervención de una nueva forma literaria, de un filtro a través del cual quedó condicionado el conocimiento de todo lo anterior. La tradición, en gran parte oral, de la sabiduría, ya oscura y avara por la lejanía de los tiempos, ya evanescente y tenue por el propio Platón, para nosotros aparece así falsificada también por la inserción de la literatura filosófica. Por otro lado, la extensión temporal de aquella era de la sabiduría es bastante incierta. En ella va incluida la llamada época presocrática, o sea, los siglos V y VI antes de Cristo, pero el origen más remoto se nos escapa. Tenemos que recurrir a la tradición más remota de la poesía y de la religión griegas, pero la interpretación de los datos tiene por fuerza que ser filosófica. Hay que configurar, aunque sea hipotéticamente, una interpretación del tipo de la sugerida por Nietzsche para explicar el origen de la tragedia. Cuando un gran fenómeno ofrece suficiente documentación histórica, solo en su parte final no queda otra solución que intentar una interpolación con respecto a su conjunto de ciertas imágenes y conceptos entresacados de la tradición religiosa y entendidos como símbolos. Como es sabido, Nietzsche parte de las imágenes de los dioses griegos Dionisos y Apolo, y mediante el examen detenido, estético y metafísico de los conceptos de Dionisiaco y Apolíneo, delinea ante todo una doctrina sobre el surgimiento y la decadencia de la tragedia griega. Y después, una interpretación de conjunto de lo griego e incluso una nueva visión del mundo. Pues bien, una perspectiva idéntica parece abrirse cuando, en lugar del nacimiento de la tragedia, consideramos el origen de la sabiduría. Los mismos dioses, Apolo y Dionisos, son los que encontramos al retroceder por los senderos de la sabiduría griega, solo que en esta esfera hay que modificar la caracterización de Nietzsche y además hay que conceder la preeminencia a Apolo más que a Dionisos. Efectivamente, si acaso hay que atribuir a otro dios el dominio sobre la sabiduría, ha de ser al de Delfos. En Delfos se manifiesta la inclinación de los griegos al conocimiento. Sabio no es quien cuenta con una rica experiencia, quien descuella por la habilidad técnica, por la destreza, por la astucia, como lo era en cambio en la era homérica. Odiseo no es un sabio, Odiseo es quien arroja luz sobre la oscuridad, quien desata los nudos, quien manifiesta lo ignoto, quien precisa lo incierto.
Para aquella civilización arcaica, el conocimiento del futuro del hombre pertenecía a la sabiduría. Apolo simboliza ese ojo penetrante, su culto es una celebración de la sabiduría. Pero el hecho de que Delfos sea una imagen unificadora, una abreviatura de la propia Grecia, indica algo más, a saber, que el conocimiento fue, para los griegos, el valor máximo de la vida. Otros pueblos conocieron y exaltaron la adivinación, pero ningún pueblo la elevó a símbolo decisivo, por el cual, en el grado más alto, el poder se expresa en conocimiento, como ocurre entre los griegos. En todo el territorio helénico hubo santuarios destinados a la adivinación. Esta fue siempre un elemento decisivo en la vida pública, política de los griegos. Y sobre todo, lo que es característico de los griegos es el aspecto teórico ligado a la adivinación. La adivinación entraña conocimiento del futuro y manifestación, comunicación de dicho conocimiento. Eso se produce a través de la palabra del Dios, a través del oráculo. En la palabra se manifiesta al hombre la sabiduría del Dios, y la forma, el orden, la conexión en que se presentan las palabras revela que no se trata de palabras humanas, sino de palabras divinas. A eso se debe el carácter exterior del oráculo. La ambigüedad, la oscuridad, la alusividad difícil de descifrar, la incertidumbre. Así pues, el Dios conoce el porvenir, lo manifiesta al hombre, pero parece no querer que el hombre lo comprenda. Hay un ingrediente de perversidad, de crueldad en la imagen de Apolo, que se refleja en la comunicación de la sabiduría. Y, de hecho, dice Heráclito, un sabio, el Señor, a quien pertenece el oráculo que está en Delfos, no afirma ni oculta, sino que indica. Frente a esas conexiones, la significación atribuida por Nietzsche a Apolo parece insuficiente. Según Nietzsche, Apolo es el símbolo del mundo como apariencia, en la línea del concepto schopenhaueriano de representación. Esa apariencia es a un tiempo bella e ilusoria, de modo que la obra de Apolo es esencialmente el mundo del arte, entendido como liberación, aunque sea ilusoria, del tremendo conocimiento dionisiaco, de la intuición del dolor del mundo. Contra esa perspectiva de Nietzsche podemos objetar ante todo, cuando la consideramos como clave interpretativa de Grecia, que la contraposición entre Apolo y Dionisos, como contraposición entre arte y conocimiento, no corresponde a muchos e importantes testimonios históricos referentes a esos dos dioses. Se ha dicho que la esfera del conocimiento y de la verdad concuerda de forma bastante más natural con Apolo que con Dionisos. Hablar de este último como dios del conocimiento y de la verdad, entendidos restrictivamente como intuición de una angustia radical, significa presuponer en Grecia a un Schopenhauer que no existió. Más que nada, Dionisos se relaciona con el conocimiento como indicación eleusina. Efectivamente, la iniciación a los misterios de Eleusis culminaba en una epoteia, en una visión mística de beatitud y purificación que en modo alguno puede denominarse conocimiento. No obstante, el éxtasis mistérico, en la medida en que se llega a él despojándose completamente de las condiciones individuales, es decir, en la medida en que en él el sujeto que conoce no se distingue del objeto conocido, debe considerarse como el presupuesto del conocimiento más que como conocimiento propiamente dicho. En cambio, el conocimiento y la sabiduría se manifiestan mediante la palabra. En Delfos es donde se pronuncia la palabra divina. Apolo es quien habla a través de la sacerdotisa, no precisamente Dionisos. Al trazar el concepto de Apolinio, Nietzsche tuvo presente al Señor de las Artes, al Dios luminoso, del esplendor solar, aspectos auténticos de Apolo, pero parciales, unilaterales. Otros aspectos del Dios amplían su significación y la ponen en conexión con la esfera de la sabiduría. Ante todo, un ingrediente de terribilidad, de ferocidad. La propia etimología de Apolo, según los griegos, sugiere el significado de aquel que destruye totalmente. Con esa figura aparece presentado el dios al comienzo de la Ilíada, donde sus flechas causan enfermedad y muerte en el campo de los aqueos.
no una muerte inmediata, directa, sino una muerte a través de la enfermedad. El atributo del dios, el arco, arma asiática, alude a una acción indirecta, mediata, diferida. Con eso entramos en contacto con el aspecto de la crueldad a que nos hemos referido al hablar de la oscuridad del oráculo. La destrucción, la violencia diferida es típica de Apolo. Y de hecho, entre los epítetos de Apolo encontramos el de aquel que hiere desde lejos y el de aquel que actúa desde lejos. Por ahora no está clara la conexión entre esas características del dios: acción a distancia, destructividad, terribilidad, crueldad, y la configuración de la sabiduría griega. Pero la palabra de Apolo es una expresión en que se manifiesta un conocimiento. Siguiendo las formas según las cuales las palabras de la adivinación en la Grecia antigua se acoplan en discursos, se desarrollan en discusiones, se elaboran en la abstracción de la razón, será posible entender esos aspectos de la figura de Apolo como símbolos que iluminan todo el fenómeno de la sabiduría. Otro elemento endeble en la interpretación de Nietzsche es el hecho de que presente como antitéticos el impulso apolíneo y el dionisíaco. Los estudios más recientes sobre la religión griega han revelado el origen asiático y nórdico del culto a Apolo. Con esto aparece una nueva relación entre Apolo y la sabiduría. Un pasaje de Aristóteles nos informa de que Pitágoras, un sabio precisamente, fue llamado por la escuela de Crotona Apolo Hiperbóreo. Los hiperbóreos eran, para los griegos, un pueblo fabuloso del extremo norte. De eso parece provenir el carácter místico, estático de Apolo, que se manifiesta en la exaltación de la Pitia, en las palabras delirantes del oráculo délfico. En las llanuras nórdicas y del Asia Central existen testimonios de una larga persistencia del chamanismo, de una técnica particular de éxtasis. Los chamanes llegan a alcanzar una exaltación mística, una condición extática, en que están en condiciones de realizar curaciones milagrosas, de ver el porvenir y de pronunciar profecías. Ese es el fondo del culto délfico de Apolo. Un pasaje celeste y decisivo de Platón nos aclara eso. Se trata del discurso sobre la manía, sobre la locura, que Sócrates desarrolla en el Fedro. Desde el comienzo mismo contrapone la locura al control de sí, y con una inversión paradójica para nosotros, los modernos, exalta a la primera como superior y divina. Dice el texto: los bienes más grandes llegan a nosotros a través de la locura, concedida por un don divino. En efecto, la profetisa de Delfos y las sacerdotisas de Dodona, en cuanto poseídas por la locura, han proporcionado a Grecia muchas y bellas cosas, tanto a los individuos como a la comunidad. Así pues, desde el principio revela con toda claridad la relación entre Manía y Apolo. A continuación, distingue 4 especies de locura: la profética, la mistérica, la poética y la erótica. Las 2 últimas son variantes de las 2 primeras. La locura profética y la mistérica están inspiradas por Apolo o por Dionisos, si bien este último no aparece nombrado por Platón. En el Fedro la manía profética figura en primer plano, hasta el punto de que, para Platón, el testimonio de la naturaleza divina y decisiva de la manía es el hecho de que constituya el fundamento del culto délfico. Platón apoya su juicio con una etimología. La mántica, es decir, el arte de la adivinación, deriva de manía, es su expresión más auténtica. Por tanto, no solo hay que ampliar la perspectiva de Nietzsche, sino que además hay que modificarla. Apolo no es el dios de la mesura, de la armonía, sino de la exaltación, de la locura. Nietzsche considera que la locura corresponde exclusivamente a Dionisos y además la limita como embriaguez. Con respecto a esto, un testimonio de la talla de Platón nos sugiere, en cambio, que Apolo y Dionisos tienen una afinidad fundamental, precisamente en el terreno de la manía. Juntos abarcan completamente la esfera de la locura y no faltan apoyos para formular la hipótesis. Al atribuir la palabra y el conocimiento a Apolo y la inmediatez de la vida a Dionisos, de que la locura poética
sea obra del primero y la erótica del segundo. Digamos para concluir que si bien una investigación de los orígenes de la sabiduría en la Grecia arcaica nos conduce en dirección del oráculo délfico, de la significación compleja del dios Apolo, la manía se nos presenta como todavía más primordial, como fondo del fenómeno de la adivinación. La locura es la matriz de la sabiduría.